a ocupar nuestros lugares para que demos comienzo a lo que comúnmente llamamos celebración. Venimos a celebrar el nombre del Señor, venimos a celebrar lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que sigue haciendo hasta el día de hoy. Puede tomar asiento, por favor, y vamos a guardar silencio. Los niños pueden ir a su clase. Damos gracias al grupo de alabanza por dirigirnos en este tiempo de adoración. Gracias a los del sonido que también hacen un gran esfuerzo para que todo salga bien. Y lo estamos haciendo para la gloria de Dios y esperamos hacerlo cada vez mejor. Mi trabajo es fácil, que sea Dios agradándose de todo lo que hacemos en este lugar. Ese es nuestro propósito, darle la gloria a Él, exaltarlo como solo Él se merece. Bueno, de pronto hay caras nuevas y tal vez no estén enterados de la serie de predicaciones que iniciamos la semana anterior sobre la carta del apóstol Santiago, o en hebreo Jacobo, hermano medio del Señor Jesucristo. Y le hemos puesto un título, le he puesto un título bastante peculiar. Seguramente le va a parecer cuando lo escuche, y es el Evangelio en tiempo de Temu. El Evangelio en tiempo de Temu. No sé si usted ya ha utilizado la aplicación, si se ha beneficiado o ha comprado a través de ella o ha escuchado. Seguramente saben que su eslogan es: puedes comprar como millonario, o compra como millonario. Y de eso se trata esta enseñanza de estos próximos domingos. Es cómo, de acuerdo a estas tendencias de obtener productos a bajos precios, queremos considerar a la luz de la Biblia cómo este consumismo global puede llegar a afectar nuestra cosmovisión cristiana. Cuando adquirimos productos de bajo costo, también podemos encontrarnos con la realidad de adquirir productos de baja calidad. Usted sabe que puede adquirir tenis, bolsos, creo que perfumería y muchas otras cosas más que son réplicas. Usted puede encontrar unos tenis en 200,000 pesos, la réplica del original, que vale en este momento unos 1.400.000 pesos. O pueden valer mucho más, tenis de 4 y 5 millones de pesos. La decisión está en el comprador, si está dispuesto a pagar más sabiendo que la réplica es muy similar, aunque no igual. Nunca será igual aunque se parezcan tanto. El apóstol Santiago viene hablando de la importancia entonces de una fe verdadera que se manifiesta en obras. Él va a estar preguntando: muéstrame tus obras, yo te mostraré mi fe. Porque si te quedas solo en la fe y no hay obras, tu fe está muerta, dice Santiago. En otras palabras, nos habla de no tener solamente una mentalidad bíblica, sino una mentalidad práctica. Somos testigos de la espiritualidad anémica de nuestros días. La gente muere de inanición espiritual por falta de un alimento sólido para sus vidas. No hay profundidad, ni raíces, ni fundamento bíblico en la vida de muchos de los que dicen ser cristianos, empezando porque alguien que se llama cristiano y desconozca lo que dice la Biblia es incoherente. Un cristiano tiene una Biblia y la ha leído 1, 2, 3, 50 veces, conoce las historias bíblicas, a qué apunta el tema principal de ella, ha memorizado versículos bíblicos como lo hablábamos en la pasada reunión de hombres el jueves pasado. Tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Cuántos versículos de la Biblia en contra del pecado usted ha memorizado para que a la hora de que usted se encuentre en medio de una decisión difícil, o como lo conocemos, entre la espada y la pared, usted pueda elegir hacer la voluntad de Dios? Pero si no conoce la voluntad de Dios, usted va a terminar haciendo lo que ha aprendido de esta sociedad, de lo que comúnmente la gente hace. Por eso necesitamos el consejo sabio de la palabra de Dios.
Acabamos de recordar el mes pasado lo que fue la Reforma Protestante por allá en el año 1500, pero seguimos considerando que hemos llegado a un tiempo donde debemos orar y avanzar en que se dé una nueva reforma, porque el cristianismo y el evangelio están muy deformados. Lo que se está enseñando ahora en las iglesias no es el evangelio de Jesucristo. Así que vamos, hermanos, a leer en esta mañana el pasaje que corresponde para nuestro estudio, y es allí en el libro de Santiago, en la carta a Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 27, y le voy a pedir por favor que se ponga de pie porque vamos a leer la santa palabra de nuestro Dios. Si usted no trajo una Biblia, hay personas que le pueden facilitar una Biblia. Si usted no logra encontrar el pasaje, pídale a alguien. ¿Dónde están los facilitadores? Una persona que tenga un chaleco puede ayudarle a llegar a ese pasaje para que juntos leamos. Porque al leer ya estamos haciendo un ejercicio importante. Leer la palabra de Dios tiene un efecto valioso en nosotros, en nuestra mente y luego en nuestro corazón. Dice Santiago a la iglesia que estaba dispersa: esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro, su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Tome asiento, por favor, y permitamos que esta palabra sea interiorizada. Recuerden, no leemos por leer, no escuchamos por escuchar, escuchamos para obedecer, para poner en práctica lo que aprendemos cada semana. Hemos de salir de aquí y ser diligentes en aplicar lo antes posible lo que Dios nos habla en su palabra. Porque seguramente hoy nos va a hablar como siempre lo ha hecho. Y si sé que hay áreas en mi vida que debo trabajar, pero pasa el siguiente día, pasa el miércoles, pasa el viernes y vuelvo al domingo a sentarme en esa silla, a seguir escuchando y sin procesar lo que recibo y sin actuar para que haya un cambio en mi vida, me estoy volviendo un religioso. El título del mensaje en esta mañana es del autoengaño a la integridad. No sé qué es más horrible, si que a uno lo engañen o que uno mismo se engañe. ¿Y a qué voy con lo que es la integridad? Y no he querido tomar un término bíblico, sino un término en Google que todo mundo puede abrir y leer, que no es solo para creyentes, sino aún para quienes se consideran ateos. Y dice: la integridad es la cualidad de actuar de acuerdo con principios éticos y morales, como la honestidad, la rectitud y la lealtad, manteniendo la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace.
Implica hacer lo correcto incluso cuando nadie está observando, defendiendo valores fundamentales sin importar las consecuencias. Eso está en Google. Este pasaje, hermanos, en esta mañana que acabamos de leer, se desarrolla en varios movimientos. Allí en los versículos 19 y al 21, Santiago argumenta que recibir la palabra con humildad es mejor que hablar con ira. A continuación nos enseña que escuchar sencillamente la palabra no tiene valor a menos que el resultado sea la acción. En los versos 22 al 25 y los dos últimos versículos del 26 al 27 proporcionan una transición del hacer de la piedad pura. Dice que la verdad religiosa o la verdadera religión no consiste meramente en obras, sino en una receptividad humilde a la palabra de Dios, de manera que pueda desarrollar profundas raíces dentro de nosotros. ¿Para qué necesitamos raíces en la palabra de Dios? Para que nuestro carácter sea moldeado, pasar del decir al hacer, del autoengaño a la integridad, de ser una réplica de un cristiano a ser un cristiano real, original, verdadero. ¿Se ha llegado usted a encontrar con una copia de cristianos? Vamos a ver varios aspectos y el primero es la importancia de escuchar y recibir con fe la palabra de Dios. Ahora que empezamos o dimos comienzo a la lectura, Santiago dice esto, lo saben. Está conectando con el versículo anterior, donde él decía, en el ejercicio de su voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra de Dios tiene un efecto poderoso y es hacer nacer a una persona espiritualmente que ha estado muerta, quizá por todo el tiempo en que ha estado vivo. Y me refiero a muerto espiritualmente. Por eso alguien que quiso seguir a Jesús, pero le puso como condición a Jesús, déjame yo entierro a mi padre. Es decir, espérame a que mi padre fallezca y así te seguiré. Y Jesús les dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y es una afirmación impactante. Usted puede ver hoy en día muertos espiritualmente caminando detrás de muertos físicamente, personas que han fallecido. Santiago centra entonces ahora su atención no en la palabra de Dios, sino en las palabras humanas. Y al hacerlo presagia lo que tratará en el capítulo 3. ¿Ha leído en algún momento Santiago? Les dije la semana anterior, por favor, dedique a leer la carta de Santiago para que tengamos esa referencia de qué va a hablar él. En el capítulo 3, y ojalá la otra semana no nos lo perdamos, va a hablar de... ¿Tiene usted lengua? Entonces le interesa el tema. Si no tiene, entonces no venga, porque no va a ser para usted. En ese capítulo 3, él va a argumentar que el don de la sabiduría de Dios influencia la forma de hablar de todo cristiano. Todo en este mundo, dice el Señor, empieza por la boca. ¿De dónde surgen las guerras, los pleitos, las iras, las divisiones? Todo siempre inicia por una conversación. Increíble que haya una desaveniencia, que divida una iglesia, que cree guerras entre países. Y vemos cómo está nuestro mundo. Violaciones, corrupción, falta de integridad en nuestros gobernantes. ¿Qué más podemos decir que hay? Asesinatos, violaciones. Alguien decía, por favor, que paren el mundo, que yo me quiero bajar aquí. Esta perícopa insta a todos los creyentes a ser prontos
es decir, rápidos, dispuestos para escuchar. Alguien decía una vez, ¿por qué será que tenemos 2 oídos y solo una boca? ¿Será que de ahí ya nos estaba diciendo el Señor algo? Dice, tardos para hablar, tardos para enojarse, para pronunciar palabras ásperas contra los demás. Y aquí se está refiriendo primero dentro de la comunidad cristiana. Se requiere de una fe humilde para proceder de esta manera. El libro de Proverbios 29:20. Si puede leer Proverbios, léalo 1 todos los días. Son 31 capítulos. Nos da para todo el mes. Y este 29:20 aconseja, ¿te has fijado en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio o un tonto, o hay Biblias ya más atrevidas al traducir estos términos, dice de un idiota. Se puede esperar más que de la gente que habla sin pensar. También Santiago puede tener en mente un dicho de Jesús, allí en Mateo 12:36. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuentas de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. ¿Se imagina Dios preguntándole a uno, ¿por qué dijiste esto? Uno va a decir, tal vez, no me acuerdo, yo le voy a recordar. Por eso uno no debe ver a Dios como un hombre, porque Él es espíritu. Y si creó a la mujer es porque ahí hay algo. Él no olvida. Lo único que olvida es los pecados de aquel que se arrepiente. Lo demás lo recuerda tal. Como cuando la mujer le dice, es que yo me acuerdo, usted estaba vestido así, estábamos en tal parte, era tal día, tal hora, del año tal. Y uno, uy, ¿y cómo era? ¿Qué otras cosas se le olvidan? Pero hay cosas que no se olvidan. Increíble, y Dios todo lo va a traer a luz, porque nada va a quedar oculto, dice la palabra de Dios. Se nos está pidiendo entonces a través de estos primeros versículos, se da instrucciones de deshacernos de la suciedad moral. Es de todo aquello que corrompe nuestro corazón y que nos hace hablar de la manera que hablamos. Jesús fue muy sabio al decirnos, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y hay gente, perdóneme la expresión, que vomita cosas horribles constantemente. Y dice el Señor, todo lo que vemos ocurrir en el mundo sale de un corazón que está podrido, que está dañado, que está descompuesto. Y nos habla referente a eso Santiago, que en la ira no obra la justicia de Dios. Dios es justo y no se deja llevar por la ira. Así que los brotes de ira no producen el tipo de conducta justa que Dios desea ver en nuestra vida. Ahora pasamos al segundo aspecto, y es la necesidad de desechar la maldad al entender la palabra de Dios. Todos venimos descompuestos, rotos, malos delante de Dios. Nadie se puede acercar a Dios sin haber primero recibido a Cristo y decir que es buena persona. Todos necesitamos pasar por la puerta que es Cristo, y pasando esa puerta seremos justificados por lo que Cristo hizo y no por lo que hacemos nosotros. Así que en este mismo versículo 20 donde dice 21, por lo cual desechando toda inmundicia. ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando piensa en algo inmundo? Y dice todo resto de malicia. ¿Ha escuchado la palabra malicia? Cuando alguien es malicioso. Se está hablando de suciedad moral, de todo lo relacionado con el crecimiento anormal de malicia, exceso de superficialidad en la vida moral, toda vulgaridad, la gran masa de perversión que muchas personas pueden llegar a acumular en su vida. Y no solo el cristiano se debe apartar del enojo, de la ira, de esos arrebatos impulsivos, sino del mal.
ya que ha entregado su vida a Dios, que es 3 veces santo. De una fuente de agua no sale agua dulce y salada. Tú no puedes bendecir a Dios y bendecir a otros, o bendecir a Dios con tu boca y luego salir a maldecir a otros con esa misma boca. Los cristianos debemos renunciar o despojarnos de toda conducta pecaminosa. Tal vez Santiago desee que recordemos el pasaje de Zacarías. ¿Ha leído el libro de Zacarías? En el capítulo 3. Allí hay una visión. Y es un sacerdote que no está vestido con sus vestidos correspondientes para servir a Dios, sino que se habla de unas ropas inmundas. Cuando un sacerdote entraba ante la presencia de Dios de manera inmunda, moría inmediatamente. Pero aquí está pasando algo curioso, dice Zacarías 3. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué. Esta es una visión que tiene Zacarías. No es Josué, el del libro de Josué, este es otro Josué, que es sumo sacerdote, que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. No está este sacerdote aquí y no tiene a la derecha al ángel del Señor para defenderlo, sino que tiene al mismo Satanás. Y no para defenderlo, sino para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba allí. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Se le está hablando a un sacerdote a quien se le está dando una segunda oportunidad. No hay tiempo para explicarlo, pero no me vaya a malinterpretar. No voy a decir aquí que ese ángel o que Jesús es un ángel, aunque en el Antiguo Testamento hay referencias del ángel de Jehová, que puede ser Jesucristo, es decir, quien estaba ahí ordenando que le quitaran esas vestiduras sucias era Jesús. Ese sacerdote estaba representando a la nación misma de Israel ante Dios. Podemos traerlo a la hora, a la iglesia. Si la iglesia está inmunda, el único que puede santificarla, que puede purificarla, es el Espíritu de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. El término despojarse en el original se utilizaba para quitarse la ropa, y el pensamiento que viene a nuestras mentes es la imagen de la preparación de nuestro bautismo. ¿Recuerdan? Cuando usted decidió bautizarse, su intención era no fallarle más a Dios. Era entrar en esa agua, enterrar a ese hombre pecador y que saliera un hombre nuevo, diferente. Obviamente eso iba a tomar tiempo de renovar la mente, pero ese fue nuestro compromiso todos los días, vivir consagrados al Señor. Aquí hay otros pasajes de la Biblia que se pueden utilizar también, que dan la idea de conversión total, un cambio completo del patrón de vida. Vuelvo y repito porque es una imagen que impacta. En los tiempos de la iglesia primitiva, entre las muchas formas que tenía Roma de castigar a quien cometía un delito, ya he contado esta y la voy a volver a contar. Si usted asesinaba a alguien y usted era atrapado, iba a una celda, una mazmorra oscura, seguramente con cepos en sus pies y en sus manos, y le ataban el muerto. Es decir, a quien usted mataba se lo ataban a la espalda
Y usted seguramente a los 2 o 3 días estaría desesperado, no por tener el muerto a la espalda, sino porque empezaba a descomponerse. ¿Y usted se imagina lo que es sentir a otra persona descomponiéndose en su espalda? Seguramente el reo empezaba a gritar: por favor, quítenme este hombre de encima, o a esta persona que asesiné. Es lo que debería pedirle a Dios un cristiano. Señor, ayúdame a despojarme del pecado, libérame, porque no quiero ser más esclavo de él, porque tú me has liberado y no quiero volver a vivir atado a él. Pero volver a recaer en lo que hacíamos antes de conocer a Cristo es querer volver al vómito, como el perro vuelve a su vómito. Es volver a desear estar en esa condición tan lamentable. Y esto nos conecta con el tercer aspecto en esta mañana, la fuente de la salvación al creer al Dios de la palabra. La actitud de humildad caracteriza a quien se ha convertido, es decir, a quien reconoce su pecaminosidad y sabe que necesita de un Salvador y que solo lo puede hallar en Cristo. Solo Cristo puede rescatarlo de esa vida sin sentido, sin propósito, de estar muerto espiritualmente. Deja de ser una vida de rebeldía y perversidad y se transforma en una vida marcada por la calma y la preocupación o el interés por los demás. El camino a la salvación debe hallarse en escuchar con mansedumbre la palabra de Dios, reconociendo la sabiduría que se halla en ella, reconociendo que lo que en ella hay escrito es la verdad absoluta. Y tenemos cristianos todavía en medio de nosotros refutando lo que la Escritura dice. La palabra de Dios va desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta es la palabra de Dios. Y dice: ay del que le quiera quitar. Hay personas que ya no les gusta el Antiguo Testamento o que no les gustan los evangelios, que solo deben ser las cartas de Pablo. Y cada vez sus Biblias son más pequeñas. La humildad no solo es relevante para nuestros días, sino que es la actitud necesaria para permitir que la palabra florezca en nuestros corazones. Necesitamos no solo conocer la palabra de Dios, sino al Dios de la palabra y someternos a Él, creerle a Él, buscarlo con una intención desesperante. Tal vez usted en su familia lo experimentó. Si no lo experimentó, pues gloria a Dios. Un olvido tal vez, pero también falta de recursos. Que llegaran a su casa a hacer corte de energía o de agua. Y uno dice: pues bueno, ahí miramos qué hacemos al no tener luz, pero agua. ¿Cómo usted puede reemplazar el agua? Y la palabra de Dios para nosotros es luz y es como agua. Dios es luz y Dios habla a nosotros y dice: si crees en mí, de tu interior yo haré que broten ríos de agua viva. ¿Y usted se imagina la diferencia de vivir en el pecado, de agua estancada, putrefacta? Usted ha visto un río que no se mueve. Yo creo que aquí en Colombia tuvimos un verano muy intenso, que uno veía que los ríos ya no se movían, ya no había corriente. Yo llegué a vivir en esa época a Guainía, Puerto Inírida, y veía a los indígenas que se bañaban en ese río. De ahí sacaban agua, pero eso olía a podredumbre. Uno no le daba ganas de lavarse las manos ahí, pero ellos resisten todo eso. Si el interior de alguien es como agua detenida que está descompuesta, lo que Dios quiere es que de nuestro interior brote y brote agua viva, que solo la puede producir Él.
Como miembros de la raza humana caída, necesitamos que la gloriosa y bendita palabra de Dios se plante en nosotros y sea nutrida a diario para que sus raíces crezcan en profundidad y fuerza. Ella nos santifica al escucharla, fortalece nuestra fe, ya que la fe viene por y el oír. Otra vez deberíamos más escuchar la palabra de Dios que estarla hablando si no la estamos practicando. ¿Ha leído el Salmo 1? Bienaventurado el hombre que y que es comparado como a qué, como un árbol que está cerca a corrientes porque sus raíces han llegado hasta el agua. No necesita que esté lloviendo. Él extrae todos los nutrientes, todo lo que necesita de esa tierra y del agua. Y dice que si así es el hombre justo, el cristiano, quien quiere imitar a Cristo, dice, dará fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Sería bueno pasarnos un tiempo leyendo ese salmo y entendiéndolo. ¿Eso es lo que espera Dios de mí? ¿Que sea como un árbol plantado junto a corrientes de agua? Y por último, está la urgencia de ser hacedores de la palabra de Dios. Recuerde, tenemos que salir del autoengaño. Yo puedo decir que soy cristiano, pero mi testimonio es el que habla por mí. No estoy juzgándolo, pero sí espero que lo considere. Tal vez pensemos por qué muchos de sus familiares no han llegado a Cristo. ¿No será porque no les interesa, sino porque viendo tu testimonio no llama mucho la atención ser cristiano? Yo he escuchado a personas decir, si ser cristiano es terminar como usted, no quiero parecerme a eso. Santiago entonces, mis hermanos, nos habla de dos clases de oidores, el que pone en práctica lo que oye y el que no la pone en práctica. Tal vez Santiago hace eco de las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, del sabio y el insensato, y quiero leerla. Si quiere, por favor, vaya allí a Mateo capítulo 7, terminando. Es el gran sermón de Jesús en la montaña. Nadie ha igualado una predicación como esta aquí en esta tierra. Él nos supera en todo, en las analogías, en los ejemplos. Mateo 7:24. Después de estar seguramente muchas horas ante una gran multitud, Jesús, ese gran sermón del monte que ha traspasado culturas, naciones, ha llegado hasta nosotros después de 2000 años, sus palabras, termina diciendo, de todo lo que ha mencionado allí, que es como la constitución nacional de los cristianos, es cómo debe vivir un cristiano en esta tierra. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, él se las apropia, estas palabras son mías, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio. Para vivir como Dios quiere necesitamos el don de la sabiduría. Se necesita sabiduría a la hora de hablar y lo vamos a ver la próxima semana en el tema de la lengua. Porque hay gente que al hablar deja ver lo necio que es. Y dice este hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Jesús no está haciéndonos pensar, si usted va a edificar una casa, búsquese una roca. Váyase y busque la piedra del Peñol y construyala ahí arriba. No. Es quien pone en práctica mis enseñanzas será sabio. Será como alguien que construye en la roca. Es decir, quien sigue las enseñanzas de Jesús está edificando su vida sobre algo firme, fuerte, duradero, permanente, constante. Si usted edifica su vida en las filosofías de hoy, usted ve que todo es cambiante. Lo que se pensaba hace 5 años hoy es obsoleto y no sirve, hoy es nuevo. Y cada vez cambia más rápidamente y eso es lo que trae un sinsabor, una ansiedad, una incertidumbre. ¿Cómo así que toda la literatura de hace unos pocos años ya no sirve?
porque ya se está escribiendo cosas nuevas, nuevos descubrimientos, nuevo avance tecnológico. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que esto no tiene que ser cambiado, porque la palabra de Dios es fiel, no cambia, es inmutable como lo es Él. Y dice Jesús, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. No hubo ruina en la vida de ese sabio. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. ¿Ha visto el desastre de la vida de muchas personas? Que uno se apena, se avergüenza de ese tipo de vida que muchas personas llegan a tener. Y a veces lo más ilógico es que la disfrutan. Hay gente que disfruta estar en lo más hondo de las adicciones, de la maldad. Santiago hace la relación entonces aquí de mirarse en el espejo y luego olvidarse de cómo es uno. Anteriormente uno se tenía que mirar muy bien en un espejo porque eran de bronce y la imagen quedaba distorsionada. Aquí está hablando tal vez de aquel que ya ha olvidado cómo era su rostro de niño. ¿No le gusta mirar fotos cuando usted era niño? Pensar qué inocencia y mirarse en un espejo y decir en lo que me he convertido después de tantos años. No lo estoy desanimando, no, ni mucho menos. Estoy diciendo que diga, uy, el Señor sí me ha hermoseado el rostro. Estoy más hermoso que antes. Para la gloria de Dios, porque es para Él. Usted puede decir que para otros no, pero para la gloria de Dios. Por eso las mujeres, siéntanse hermosas para el Señor. Y los hombres también, sintámonos hermosos para el Señor, porque la obra que Él está haciendo es hermosear y quitar todo eso tan feo que a veces tiene el ser humano. Santiago podría estar pensando en una autoevaluación precisa, una que nos muestre en qué áreas de nuestra vida requieren atención urgente, y eso lo sabe usted. ¿Dónde Dios le ha dicho que debe trabajar en su vida? ¿Cuánto lleva intentándolo o diciéndole al Señor, sí, yo sé, Señor, yo sé, pero es que no puedo, tengo poca fuerza de voluntad, es que mi marido no me ayuda? Mi esposa tampoco me ayuda con su forma de ser y estos hijos hermosos que tengo, menos. Cuando escuchamos un sermón para ponerlo en práctica, entendemos que la ley del Señor es perfecta. Infunde nuevo aliento. Esta es la ley de la libertad. También dice que no solo debemos ser hacedores de la palabra, sino hacer el bien a otros. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero no puedes amar a otros si no has podido amar a Dios. Y amar a Dios es seguirlo, entregarse totalmente y obedecerlo. No es un conocimiento intelectual. Sí, yo creo que Dios existe. Pero si eso no cambia tu vida, no sirve para nada. Dice que no solo debemos ser hacedores de la palabra, Dios afirma ser el protector de las personas que se mantienen al margen social, económico y legal, siempre vulnerables a ser explotados. Él, es decir, Dios defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero proveyendo ropa y alimentos. Eso lo encuentra usted en Deuteronomio 18. Dios siempre le recalcó eso a Israel. Israel, no te olvides del pobre, del huérfano, de la viuda y del extranjero delante de ti, porque te voy a demandar eso. Porque fuisteis extranjeros
en tierra ajena, allí en Egipto. ¿Cuántas viudas hay entre nosotros? ¿Cuántos huérfanos? ¿Cuántos pobres? ¿Cuántos extranjeros? A manera de conclusión, Santiago ha presentado una amplia gama de cuestiones, pero 4 de ellas forman un paraguas lo suficientemente amplio para cubrirlo todo. Primero, con frecuencia somos culpables de hablar de forma descuidada, áspera, ya sea por un estallido de ira como por un chisme premeditado. Por favor, piense, o pensemos, porque yo también me incluyo ahí, pensemos antes de hablar, oremos antes de decir algo. No demos rienda suelta a nuestras palabras para poder después ir delante de Dios a pedir perdón por las barrabasadas que dijimos, por lo precipitados, por lo impacientes que somos a veces. Segundo, cada vez más parece que tenemos la seguridad de haber sido perjudicados y asumimos la postura de la ira justa, confiados en que Dios está de nuestra parte. A veces queremos siempre poner a Dios de nuestro lado, que nos defienda, pero no siempre sucede así. Tercero, la cultura contemporánea nos expone ciertamente a la suciedad moral, una situación que requiere una cuidadosa introspección. Y cuarto, necesitamos recordar con urgencia la imagen que vemos cuando miramos en el espejo la palabra de Dios. Quiero volver al libro de Zacarías y quiero repetir del 7 en adelante. Así dice el Señor de los ejércitos, hablándole no solo a Josué, sino a la nación de Israel, y podemos considerarlo para nosotros como el Israel espiritual. Si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo. ¿De quién estará hablando? Porque la piedra que he puesto delante de José, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Increíble, tanta maldad en la historia de la humanidad y Dios promete, en un día la voy a borrar. Y quedó expuesta y juzgada la maldad del ser humano cuando Cristo fue levantado entre el cielo y la tierra. Porque vino como cordero para perdonar, para restaurar, para dar una nueva oportunidad al ser humano de volverse a Dios antes de que venga su ira sobre él. Porque hablamos de Dios de amor. Sí, Dios es amor, dice la Biblia, eso es claro. Pero Dios es un Dios de ira. ¿Por qué es un Dios de ira? Porque es santo y es justo. Entonces hay que añadirle atributos, por eso hay que conocer la Biblia. No nos quedemos con Dios es amor. Dios me ama mucho. Hay que conocer los demás atributos porque todo hace parte de la naturaleza, del carácter de Dios. No deje cosas de Dios por fuera. En un solo día, Dios trajo juicio al pecado de la humanidad, permitiendo que su Hijo fuera sacrificado en una cruz, que cargara con nuestra culpa, con nuestra maldad, con toda nuestra inmundicia, con tanta depravación, con tanta injusticia, con tanta corrupción. Todo eso fue cargado sobre el Señor, porque eso es lo único que podemos aportarle a Dios. Eso es lo único que podemos traer a Él cuando no estamos rendidos a Él. Pero a veces nos creemos tan ingenuos que hablamos y hablamos y en lugar de pedir perdón queremos justificarnos delante de Dios, haciendo pasar a Dios por mentiroso, porque Dios dice que el mundo es culpable y merece una condenación.
pero en Cristo hay la oportunidad de volver a Él, bajo sus términos. Porque ahora nos dicen, y no puede ser a través de Buda, de Confucio, de Mahoma, de tantos. No, no es en nuestros términos, es bajo los términos de Dios, y Dios nos ha dicho, este es mi Hijo amado, a Él escuchen. A Él escuchen. Porque si usted decide escuchar, Dios va a trabajar en su corazón para que brote la fe. Y una vez haya fe, usted se va a ver como Dios tiene la intención de que usted se vea. Un simple ser humano débil, desprotegido de toda justicia, con trajes inmundos, porque eso es lo que alguien escribió. El evangelio de los andrajosos. Así llegamos al Señor. No llegamos con traje de etiqueta. No llegamos listos para recibir reconocimiento y ser sentados para una fiesta. Llegamos como el hijo pródigo, sucios, en inmundicia de corazón. Pero si no hay humildad, no habrá reconocimiento de esa necesidad. Se requiere de humildad para reconocer que soy un pecador alejado de la presencia de Dios y que Cristo es la única oportunidad, el puente para yo regresar a Él y permanecer allá por siempre, no regresarme, permanecer con Él para siempre. Porque dice el Señor que no agrada a su corazón a aquellos que intentan volver atrás. ¿Cómo podemos mirar a Dios, ver su pureza, su santidad, su perfección, su amor, y mirar a lo que ofrece Satanás y querer volver nuevamente allá, a la inmundicia? No podemos ser como los cerdos que después de lavados quieren volver a revolcarse en el pantano y en su propio estiércol, porque eso es lo que su naturaleza le fascina. Le fascina enlodarse, le fascina ensuciarse, aunque puede que un veterinario diga es que esa es la forma en que ellos se protegen del sol. Sí, pero es la analogía que Dios hace del ser humano que va al pecado. Cerremos nuestros ojos y le pido al grupo de alabanza por favor que venga al frente. Vamos a prepararnos para celebrar la invitación o conmemorar más bien la invitación que nos hace Jesús a recordar su muerte. Tú esperas, Señor, que maduremos en la fe, que seamos íntegros, como lo describió Santiago, que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Si tú estás en nosotros, Señor, podemos considerarnos completos. Hay un proceso de madurez, pero que se desarrolla rápidamente a medida que obedecemos. Señor, quita todo el cuestionamiento que hay en nuestro corazón, el resistir tu palabra, el creernos más sabios. Pero ¿cuántas veces hemos tenido que pedir perdón? Porque dice Santiago, y lo vamos a hablar la otra semana, que quien controla su lengua es un hombre perfecto. Pero nos damos cuenta que nuestra realidad dista mucho de eso. Pero queremos, Señor, que tú obres en nuestras vidas, que nos cambies, que no seamos réplicas, copias, que no aparentemos ser lo que no somos, que seamos cristianos genuinos, consagrados, Señor, a ti. Bendice, Señor, este tiempo y nuestras vidas, oh Dios. Si hay alguien que nunca ha aceptado a Cristo en este lugar,
Yo clamo, Señor, para que te manifiestes a esa persona. Háblale de una u otra forma, Señor. Abre sus oídos para que pueda entender que eres tú quien le habla. Porque muchos de los oídos pueden estar embotados, Señor. Tú sanaste a muchos sordos al pronunciar la palabra Efata. Ábrete. Señor, hay muchos sordos espirituales seguramente. Abre sus oídos. Es posible que haya muchos ciegos espirituales. Abre sus ojos. Mentes cauterizadas, entenebrecidas, Señor, por favor, que tu luz entre y disipe toda oscuridad y toda tiniebla. Y a los que ya hemos creído en ti, afírmanos, Señor. Pon el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, para que tú seas exaltado, Señor, entre aquellos que no creen. Que con nuestro testimonio el mundo pueda creer verdaderamente hay un Dios en los cielos. En un aposento Jesús se sentó, con sus 12 amigos la mesa preparó. Tomó el pan en sus manos de amor, este es mi cuerpo, se parte por vos. La última cena nos dio bendición, un pacto eterno en su corazón. Su sangre derramada nos vino a limpiar, su amor en la cruz nos vino a salvar. Tomó la copa y la levantó, esta es mi sangre que por muchos se dio. Beban de ella, escuchen mi voz, la nueva alianza comienza en Dios. La última cena nos dio bendición, un pacto eterno en su corazón. Su sangre derramada nos vino a limpiar, su amor en la cruz nos vino a salvar. Uno de ustedes me va a traicionar, dijo el maestro con voz de pesar. Pero aún así su amor no falló, el plan divino se consumó. La última cena nos dio bendición, un pacto eterno en su corazón. Su sangre derramada nos vino a limpiar, su amor en la cruz nos vino a salvar. Cantaron un himno y luego partió, al monte de olivos Jesús caminó. Con paso firme hacia la cruz, nos dio su esperanza, nos dio su luz. La última cena nos dio bendición, un pacto eterno en su corazón. Su sangre derramada nos vino a limpiar, su amor en la cruz nos vino a salvar. Dice la palabra de Dios, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Haga una introspección, por favor, una análisis de su vida. ¿Cómo está su relación con Dios ahora? ¿Hay un pecado frecuente del cual usted todavía no se quiere apartar, no se ha arrepentido? Le pido no salga a tomar la cena si no tiene la disposición en este momento de pedirle perdón a Dios y renunciar a ese pecado. Si usted no ha sido bautizado en agua, bíblicamente absténgase de hacerlo, por favor.
oremos y pidámosle al Señor perdón por lo que Él conoce. Él nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros a nosotros mismos. Tal vez la enseñanza de hoy nos ha demostrado que sí, nos hemos estado engañando, creyendo que somos lo que no somos, tal vez imaginando solamente lo que queremos llegar a ser, pero no podemos hacerlo en nuestra fuerza o en nuestra carne. Dependemos de la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Es un poder sobrenatural actuando día a día en nuestras vidas para que Él pueda abrir nuestros ojos y podamos contemplar su gloriosa majestad, podamos contemplarlo en su trono santo, siendo adorado por sus ángeles, por sus querubines, serafines, pero también sabiendo que dejó su trono para venir y andar entre nosotros haciendo el bien, porque esa fue las afirmaciones de muchas personas. Este hombre todo lo ha hecho bien, comparándolo con el Dios de Génesis, cuando después de terminar su obra vio que todo era bueno y bueno en gran manera. Jesús estuvo dispuesto a morir, a ser humillado, menospreciado, escupido, maltratado, para que nosotros hoy pudiéramos recibir sus bendiciones, su perdón, su amor, su paciencia, su misericordia, su benevolencia. Así que si usted entiende todo eso, por favor póngase de pie y venga, tome los elementos de la cena para que juntos recordemos que esta es la mesa de la reconciliación. Estamos llamados a reconciliarnos con nuestros enemigos, a pedir perdón, no solo a Dios, sino a quienes hemos herido, maltratado, y tal vez no lo hemos hecho directamente, pero sí lo hemos llegado a pensar el mal para ellos. Y eso es aborrecible a los ojos de Dios. Señor, perdón por la maldad de nuestro corazón. Perdón por los ojos altivos que son comparados con el orgullo, la soberbia, la prepotencia en nuestras vidas. Porque hay muchos que dicen: yo solo le pido perdón a Dios, a nadie más. O no perdono a nadie, el único que puede perdonar es Dios. ¿Esa es tu Biblia? Porque mi Biblia dice otra cosa. Vengan a mí y estemos a cuentas. Si sus pecados son rojos como el carmesí, serán limpiados y quedarán como blanca nieve. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por morir en nuestro lugar para darnos salvación y vida eterna. Amén. Por favor, pasemos a tomar los elementos de la cena. No los vaya a tomar hasta que juntos seamos dirigidos a hacerlo. Así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón.
Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que para ustedes, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Recordemos que Cristo estaba hablando de una forma figurada, no literal. Señor, este pan solo es el recuerdo de todo lo que tú hiciste, Señor, al no enviarnos a una condenación eterna, sino darnos la oportunidad de volvernos de nuestros caminos y mirar en ti la salvación tan grande. Que al morder, Señor, este pan, nos recuerde el sufrimiento que tú padeciste, Señor. El dolor que llevaste sobre tu cuerpo, producto de la maldad humana. Que tu cuerpo fue triturado, molido por nuestros pecados. Puede comer el pan. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, gracias porque tu sangre fue la que limpió nuestros pecados, Señor. Fue derramada totalmente, oh Dios. Dice tu palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón por los pecados. Por eso necesitamos creer que no solo viviste y cumpliste la voluntad de Dios, sino que tuviste que morir. Era necesario tu muerte para el cumplimiento de esa salvación. Y fue necesario que resucitaras también, que no te quedaras en una tumba, que vencieras el poder del pecado, de la muerte, para dar evidencia de que tú eras la resurrección y la vida. Puede tomar de la copa.